Esto pasó hace unos 6 meses. Tenía 35 años y llevaba toda mi vida en el rancho familiar. Era un lugar donde solía sentirme feliz. Pero desde que mi esposa decidió irse con otro hombre, todo cambió. Ahora solo quedaba yo con el silencio abrumador de los campos. Las noches eran difíciles. Una vez, mientras revisaba el establo, empecé a escuchar un murmullo extraño. Pensé que solo era el viento moviendo a los caballos, pero había algo más. Me sentí inquieto, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. No sé si era mi mente haciéndome trampas, pero de verdad no estaba bien. Los días pasaron, y lo raro se volvió común. Las herramientas desaparecían. A veces, aparecían en lugares inesperados. Una mañana, vi la azada apoyada contra la ventana del granero, justo donde la había dejado la noche anterior. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era yo el que no estaba prestando atención o había algo más? Una tarde, mientras trabajaba en el campo, escuché risas lejanas. Eran ecos de risas que solía oír con mi esposa. Miré alrededor, esperando encontrar a alguien, pero no había nada. Solo había soledad. El frío se coló en mi pecho. En este lugar, la soledad tenía una forma. Las sombras comenzaron a moverse. Al atardecer, miraba hacia el bosque y veía figuras entre los árboles. No sabía si eran animales o figuras de mi imaginación. Me quedé allí. Mi corazón latía rápido. El silencio era abrumador. Pensé que quizás eran los espíritus de lo que había perdido. El rancho parecía tener recuerdos, y la tristeza se sentía como si fuera palpable. No estaba loco, pero no sabía qué pensar. Algunas noches me sentaba en la cocina. El frigorífico rompía el silencio. A través de la ventana, las sombras seguían ahí, moviéndose. A veces creía ver formas humanas. Mi mente me decía que todo era por la tristeza, pero la realidad era extraña. Recuerdo un momento en particular. Miré hacia la puerta principal del rancho y vi una figura. La oscuridad la cubría. No me atreví a hablar. Solo la miré. Ella estaba allí, observándome. Pero cuando quise acercarme, ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cada noche, el rancho parecía cobrar vida con ecos y recuerdos. Me preguntaba, ¿son solo mis demonios o hay algo más? Tal vez el rancho tenía secretos que no podía entender. En la soledad, la incertidumbre se volvió mi única compañera. Nunca supe si las sombras eran reales o solo producto de mi mente perdida en la tristeza. A veces, me preguntaba si, al marcharse, mi esposa había traído consigo algo más que su ausencia. Tal vez, algo oscuro. Algo que ahora habitaba en el rancho. Capítulo 2. Las semanas siguieron su curso, y aquello que había empezado como un murmullo se transformó en algo más intenso. Era como si el rancho pulsara con un alma inquieta. La sensación de ser observado no se desvanecía. Ya no era solo una inquietud. Se había vuelto un constante nudo en el estómago. Un día decidí buscar respuestas. Tal vez mi vecino, don Manuel, pudiera ayudarme. Él había vivido en esta zona toda su vida y conocía bien los rumores. Caminé hacia su casa, intentando ordenarme los pensamientos. Al llegar, me lo encontré sentado en su porche, tomando el sol. Su mirada era sabia, como si ya supiera lo que venía. «Pedro, hijo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con un tono que denotaba preocupación. «He estado sintiendo cosas extrañas en el rancho. Las herramientas desaparecen, escucho ruidos. Incluso vi una figura varias veces», le confesé, sintiéndome un poco tonto al decirlo en voz alta. La expresión de don Manuel cambió. Se inclinó hacia mí, con una seriedad que me puso nervioso. «Ese rancho tiene su propia historia, muchacho. No es solo tierra y paredes. La gente dice que hay cosas que se quedan, cosas que no pueden irse.
Su respuesta no me brindó consuelo. En cambio, me llenó de inquietud. No sabía si quería saber más o volver corriendo a la seguridad de mi hogar. Pregunté sobre las historias que había escuchado, las leyendas que circulaban entre los vecinos. La gente habla de espíritus, de sombras que llevan consigo el dolor. Dicen que, cuando alguien se va, deja su rastro. A veces esas energías se entrelazan con los lugares. Me explicó. Me retorcía las manos agobiado. Intenté descartar sus palabras, pero era difícil. Mientras más pensaba en el rancho, más tangible se volvía el miedo. Esa noche regresé, y las sombras en mi mente se hicieron más reales. Al caer la noche, decidí salir por un trago de agua. Caminé hacia la cocina con la sensación de ser seguido. Me detuve y miré por la ventana. Allí estaba de nuevo la figura, más definida esta vez. Se parecía a la mujer que solía amar. Pero sus ojos eran oscuros, vacíos. El miedo se apoderó de mí y me alejé de la ventana de un salto. Un ruido sutil lo rompió todo, como un leve susurro que provenía del granero. Me armé de valor y fui hacia allí. Abrí la puerta lentamente y la oscuridad me tragó. Al entrar, vi algo en el suelo. Un objeto brillante. Era un anillo. El anillo que solía llevar mi esposa. Sentí que el aire se me escapaba. Ahí fue cuando lo vi. Una sombra se perfiló detrás de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo un recuerdo. Era real. La figura se acercó y, en ese instante, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. El rancho guardaba secretos que no estaba listo para enfrentar. Alcancé a dar un paso atrás cuando todo se nubló a mi alrededor. Entonces todo se oscureció. Capítulo 3. Desperté con un sobresalto, el corazón latiendo a 1000 por hora. La oscuridad aún envolvía el granero, y un instante tuve la certeza de que la figura seguía allí, esperando. Pero no había nada, solo el silencio y el eco de mi respiración agitada. Me levanté con cuidado, tratando de recordar lo que había pasado exactamente. Esa sombra, esa figura temblorosa, no era un mero producto de mi mente. Desde la última vez que la vi, había algo más, una presencia palpable que llenaba el espacio. La idea de lo que había encontrado en el suelo, el anillo, fluyó a mi lado. Sentí que era un hilo que tiraba de mí hacia el pasado, a recuerdos que prefería olvidar. Me asomé por la puerta del granero, buscando algún indicio de que lo que había vivido era real. La luna iluminaba el rancho, revelando la vieja maquinaria, las sombras de los árboles y todo lo que normalmente ignoraba. Pero esa noche, cada rincón parecía estar vivo. Sentí que el rancho pulsaba con una energía desconocida, una mezcla de tristeza y desesperación. Decidí que debía regresar a casa. Caminé despacio, cada paso un esfuerzo por no mirar atrás. Cuando llegué a la entrada de mi casa noté que la luz del salón estaba encendida. No recordaba haber dejado ninguna luz prendida. Una ola de duda me atravesó, como si la casa me invitara a entrar. En el interior, todo parecía en su lugar. El ruido del ventilador de techo llenaba el espacio mientras la luz brillaba de manera casi sobrenatural. Sin embargo, había una tensión en el aire, algo que no podía definir. Me senté en el sofá con una mano en la frente, intentando calmar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché un leve susurro. Provenía de algún lugar en la casa. Una voz familiar que me hizo estremecer. Me levanté, cauteloso, siguiendo el sonido como si fuera un niño que busca a su madre. A medida que avanzaba, las luces comenzaron a parpadear, como si se comunicaran con la angustia que sentía. Finalmente, llegué a la habitación que compartía con mi esposa. La puerta estaba entreabierta y se sentía un aire frío al otro lado. Empujé la puerta con un dedo tembloroso. La penumbra me envolvió. En el centro estaba el espejo de cuerpo entero que solíamos usar. Esa maldita cosa siempre me había producido inquietud, pero ahora
Parecía estar llamándome. Me acerqué al espejo y la imagen reflejada me devolvió una mirada que no era la mía. Era como si esa figura de sombras volviera a aparecer, dibujándose ahí, en la cristalería. Pero, al mirar más de cerca, vi algo más. Había una inscripción en el marco del espejo que nunca había notado antes. Olvidar es solo otro tipo de sufrimiento. Mis manos tocaron el vidrio, pero no había forma de evitarlo. Era un recordatorio de lo que había perdido, la conexión con mi pasado. Sentí como si algo se rompiera en mi interior, y con él, la luz parpadeó una vez más, antes de extinguirse por completo. En la oscuridad total, la temperatura bajó bruscamente, y una risa sutil resonó en la habitación. «¿Qué te detiene, Pedro?», preguntó una voz que no reconocí, pero que sonaba extrañamente familiar. La oscuridad pesaba sobre mí. Escuché pasos que se acercaban y mi instinto fue girar para escapar, pero todo se complicó en ese instante. La figura apareció de nuevo, ahora mucho más clara, y pude ver su rostro, el mismo que había amado. Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de poder formular una, su mirada penetrante me atrapó. Sentí que el rancho no solo guardaba secretos. Estaba a punto de revelarme una verdad que no estaba preparado para afrontar. Y en ese momento, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar una vez más, de forma irrevocable. La figura avanzó un paso más. Capítulo 4. La figura dio otro paso, y el aire se volvió aún más denso. Mis instintos me gritaban que huyera, pero no podía moverme. Era ella, Clara, la mujer que había amado y perdido, ahora materializada frente a mí. Su semblante sereno contrastaba con el caos en mi mente. ¿Por qué?, logré articular, aunque la pregunta se sentía demasiado grande, demasiado cargada de dolor. «Pudiste haberlo cambiado todo», me respondió, su voz suave como una brisa, pero detrás de esas palabras había una corriente de tristeza que hacía eco en mi interior. «Pero decidiste cerrar los ojos». No entendía. Había pasado tanto tiempo intentando olvidar, intentando avanzar. Instintivamente, mi mano buscó el anillo en mi bolsillo, el mismo que había encontrado el otro día en el granero. Sentía que era un vínculo tangible, un recordatorio de aquella vida que alguna vez había soñado. «No sabía que estabas aquí», murmuré, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Clara sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban un océano de desdicha. «No estoy aquí para quedarme, Pedro. Vine para que entiendas lo que dejaste atrás». Sus palabras tenían un peso que me aplastaba. Mientras la oscuridad envolvía la habitación, su presencia parecía amplificar mi angustia. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras parecían moverse, danzando en torno a nosotros. «El rancho sabe. Escucha lo que no dices. Cada rincón guarda nuestros secretos». Su declaración me hizo recordar aquella noche fatídica, la discusión que tuvimos, la decisión que pareciera tan sencilla en ese momento. «Esto es una locura. He estado atormentado desde que te fuiste. No puedo seguir así», respondí, la voz temblando mientras el miedo se apoderaba de mí. Era como si lo que había evitado durante tanto tiempo finalmente estuviera frente a mí, esperándome. «Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto?». La pregunta sonó como una campana en mi mente. No solo se refería a mí, estaba mirando a un hombre roto y lleno de dudas, una representación de lo que había hecho con mi vida. Antes de que pudiera responder, la habitación pareció temblar. El espejo reflejó una imagen distorsionada, donde veía vislumbres de nuestro pasado juntos. Risas, abrazos, una vida que alguna vez había sido plena. Pero eso se desvanecía rápidamente, como si el tiempo me estuviera escupiendo. «El rancho necesita liberarse como tú. No dejes que el sufrimiento te consuma», dijo Clara, y su figura comenzó a desvanecerse como un susurro en la brisa. «No, espera», grité,
tratando de asir su mano, pero apenas la rozaba. No puedes irte así. Debes enfrentar la verdad. No puedes olvidar lo que te define. Su voz se desvaneció, y yo me quedé ahí, solo en el oscuro cuarto, con el frío de su ausencia apretando mi pecho. Con un nuevo sentido de urgencia, comprendí que debía salir de esa habitación, de ese lugar que me mantenía prisionero de mi propio dolor. Tomé una respiración profunda y me forcé a dar un paso hacia adelante, hacia el espejo. Entonces, todo se oscureció de nuevo, y en la penumbra escuché una risa, un eco lejano de lo que una vez fue. La voz resonó firmemente. ¿Te atreverás a confrontar tu pasado, Pedro? La inquietud crecía dentro de mí, y supe que había un camino que debía seguir, aunque fuera aterrador. No había vuelta atrás. Tenía que descubrir qué secretos guardaba el rancho, y con eso, posiblemente encontrarme a mí mismo una vez más. Capítulo 5. El silencio se abalanzó sobre mí después de que Clara desapareciera. Sentí que una parte de mi alma se había ido con ella. Caminé lentamente hacia el espejo, preparado para hacer frente a lo que no había querido ver. El reflejo no solo era la imagen de un hombre cansado, también era el retrato de una vida a medio vivir. Justo cuando mis dedos tocaron la superficie fría del cristal, el brillo del espejo comenzó a cambiar. Se oscureció y luego cobró vida, mostrándome visiones de momentos que creía enterrados. El rancho no solo guardaba recuerdos, era un escenario de decisiones que habían marcado mi destino. Las imágenes giraban ante mí, la cocina donde Clara y yo solíamos reír, el granero donde habíamos compartido sueños, y entre esas memorias un destello de algo más. Sombras que desdeñaban la luz, murmullos que parecían emergen de las paredes mismas. Pedro. La voz resonó en la habitación, traída por el aire pesado. Era un susurro familiar, pero también una advertencia. Mi corazón se aceleró. ¿Vas a quedarte atrapado en el pasado o vas a enfrentarlo? No era Clara. Aquello era algo más oscuro. Miré hacia atrás, con la esperanza de ver a alguien familiar, pero solo había sombras inquietas que parecían moverse con una vida propia. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblando. Tu propia creación, contestó una figura que emergía de la oscuridad. Era un hombre que no reconocía, pero en sus ojos había un brillo que me era familiar. Yo soy el eco de tus decisiones, Pedro, la parte de ti que no has querido enfrentar. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé sintiéndome abrumado. No puedo hacerlo. ¿No puedes o no quieres?, respondió el desconocido, avanzando hacia mí. El rancho tiene secretos que te atarán si no los desatas. Mis piernas temblaron. El temor a ser consumido por esas sombras me nublaba la mente. Miré de nuevo el espejo, donde la imagen de Clara seguía sonriendo, pero ahora había una sombra a su lado, oscura y amenazante. ¿Qué quieres de mí? Respuestas, ¿verdad? El rancho está gritando por liberación y tú lo sabes, insistió la figura. No puedes seguir regresando a la misma rutina, a la misma culpa. Ella se fue y, aún así, sigues atrapado aquí. Tragué saliva. Sus palabras resonaban en mí. Recorrí mi mente en busca de respuestas, pero solo encontré la confusión y la negación. No puedo cambiar lo que pasó. Puede que no puedas cambiar el pasado, pero puedes cambiar cómo te afecta, replicó con un tono firme. Ahora ve a los rincones del rancho, donde se esconde la verdad y donde tu alma necesita sanar. Mi corazón palpitó con un nuevo propósito. Sin esperar más, di un paso atrás del espejo y salí disparado por la puerta. El pasillo se extendía ante mí, oscuro y lleno de promesas ocultas. Tenía que averiguar de qué manera el rancho y los secretos de mi corazón estaban entrelazados. Mientras tristemente me aventuraba hacia el granero, una sombra se deslizó detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo. De repente,
una figura se interpuso en mi camino. No era Clara, no era un eco de mis decisiones. Era alguien que claramente había regresado para cobrar la deuda de lo que había dejado atrás. Mi respiración se detuvo y comprendí que solo estaba comenzando a tocar la superficie de lo que el rancho realmente guardaba. Tenía que enfrentar a esa presencia, porque el tiempo se acababa. La verdad me estaba llamando, y no iba a ser fácil. Capítulo 6. La sombra se hizo más clara, y me di cuenta de que era un viejo conocido, uno que creía haber dejado atrás. Miguel, un amigo de la infancia, ahora era solo un eco distorsionado de lo que había sido. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban ahora vacíos, como si todo lo que le había importado se hubiera esfumado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mientras lo veía avanzando hacia mí. «Pedro», murmuró, su voz cargada de resentimiento. «¿Pensaste que podrías escapar? ¿Qué haces aquí?». Logré preguntar, aunque sabía que no quería saber la respuesta. «Buscarte», dijo. «Así como tú buscaste a Clara. Sabes que esto no acaba aquí, la culpa no se borra». Sus palabras resonaron en el aire y sentí cómo toda mi vida chocaba con su afirmación. «No tengo nada que ver contigo», contesté, tratando de mantener firmeza en mi voz, pero por dentro estaba temblando. «¿Nada? ¿Solo porque te alejaste?». Su tono se tornó amenazante. «El rancho es un lugar donde las verdades se ocultan. Cada rincón está impregnado de las decisiones que tomaste. Decisiones que nos afectaron a todos». Me volví hacia la puerta del granero, buscando una salida. Sabía que dentro de ese viejo lugar había un cofre de secretos, y el tiempo se estaba acabando para mí. «No puedo tener esta conversación ahora», dije mientras intentaba encontrar el valor para seguir adelante. «Es fácil ignorar lo que duele, Pedro, pero no quedará oculto para siempre», dijo Miguel, acercándose un poco más. «Yo sé lo que pasó, tú también. Clara no fue la única que se fue». Las palabras hicieron eco en mi mente. Revelaciones que habían permanecido sumergidas salieron a la superficie, pero las emociones me paralizaban. «¿Qué quieres decir?», balbuceé sintiendo que el terror me invadía. «Cuando ella se fue, no solo fue por un nuevo amor», explicó, con un tono más suave, casi compasivo. «Fue porque tú también la dejaste ir. Había algo entre nosotros, una amistad marcada por errores que nunca enfrentaste. ¿Cuántas veces quisiste decir la verdad y no te atreviste?». Las palabras de Miguel se entrelazaron con la angustia de su mirada. De repente, el suelo pareció temblar bajo mis pies. Había un abismo entre nosotros, uno construido con mentiras y eludir responsabilidades. «Es hora de abrir las puertas, de sacar todo lo que has estado guardando», insistió señalando hacia el granero. Su mano temblaba levemente, como si él mismo luchara contra sus propios fantasmas. «No estás solo en esto. Me necesitas». Me sentí atraído por la idea de enfrentar lo que había estado oculto, pero la realidad era abrumadora. «No sé si puedo», dije en voz baja, más para mí que para él. «Solo tienes una opción, enfrentarlo o seguir huyendo». Me empujó. «La elección es tuya. Pero recuerda, la verdad siempre regresa con más fuerza». Con un último destello de miedo en su mirada, Miguel retrocedió. Entonces, como un espejismo, se desvaneció en la oscuridad, dejando un eco de su advertencia resonando en mis oídos. Me volví hacia el granero, con cada fibra de mi ser empujándome a entrar. La puerta chirrió al abrirse, como si estuviera despertando a algo dormido. Cada paso que daba era un eco de los pasos que había tomado hace años, y la verdad que había eludido comenzaba a llamarme. Tenía que descubrir lo que realmente se había ocultado allí, porque dentro del rancho, la pregunta más crucial me aguardaba. Cuando crucé el umbral, sentí que el aire se volvía más denso,
como si los secretos de mi pasado estuvieran esperando ansiosos. La luz tenue iluminaba los rostros de viejas herramientas, pero no estaba allí por ellas. Estaba aquí por la verdad, esa verdad que pronto podría derribar mi mundo otra vez. Capítulo 7. Al entrar, el ambiente se sintió pesado, casi tangible. Cada rincón del granero podría contar historias si tan solo pudiera escuchar. Me detuve un momento, permitiendo que mis sentidos se adaptaran a la penumbra que me rodeaba. La luz entraba por las ventanas cubiertas de polvo, creando sombras que danzaban en las paredes. El olor a madera envejecida y heno seco me envolvió, trayendo consigo recuerdos de otra época. Mis ojos se fijaron en un viejo baúl en la esquina, el mismo baúl que había estado ahí durante años, un mudo testigo de alegrías y penas. Me acerqué con el corazón latiendo más rápido. ¿Qué había dentro? ¿Qué podría encontrar que cambiara todo? Al acercarme, la tapa del baúl parecía susurrar secretos olvidados. Con ambas manos, empujé hacia arriba. El chasquido de la bisagra resonó en el aire como un grito ahogado. El interior estaba lleno de cartas y fotografías. Mi pecho se llenó de una mezcla de nostalgia y temor. Comencé a sacar algunas cartas. Conocía las caligrafías. Eran de Clara. Sus palabras estaban llenas de sueños que nunca se hicieron realidad, anhelos que había ignorado. «Te espero», decía una de ellas. Me detuve. Ese simple mensaje me atravesó como un rayo. El tiempo se detuvo mientras leía. De repente, estaba de vuelta en aquel verano, en el rancho, riéndome y compartiendo promesas. Pero también era consciente del peso que había dejado en ella, un vacío que ahora reconocía. «¿Qué has hecho, Pedro?», susurré para mí mismo, sintiendo la culpa invadiéndome. ¿Cuántas veces hubiera podido cambiar el rumbo de nuestra historia? La angustia me apretaba el pecho con fuerza. Un ruido detrás de mí me hizo girar. La puerta del granero se movió, como si alguien la hubiera empujado. El corazón me saltó en un golpe de adrenalina. Miré hacia la entrada, esperando ver a Miguel, pero ahí no había nadie. Solo la oscuridad, que parecía acercarse un poco más. Respiré hondo e intenté calmarme. Aún así, sabía que no estaba solo. La presencia de Miguel, aunque había desaparecido, aún pesaba en el aire. Quería gritar, salir corriendo, pero sabía que debía concentrarme en la verdad, lo que realmente había pasado. Volví a enfocarme en el baúl. Saqué otra carta, y a medida que desenrollaba la hoja amarillenta, una fotografía cayó al suelo. La recogí y mi aliento se detuvo. En la imagen estaba Clara sonriendo, pero al lado de ella había otra figura que apenas reconocí. Era Miguel. Estaban juntos, abrazados, como si no existiera un abismo entre ellos. «Esto no puede ser», murmuré sintiéndome desorientado. Una realidad que nunca había considerado se impuso ante mí. Clara había buscado consuelo en Miguel, y yo había estado ciego ante ello, atormentado por mis propias decisiones. El aire se volvió aún más denso, y el granero se sintió como una trampa. Tenía que salir de ahí, pero ¿dónde podría escapar de la verdad? Una sombra se movió detrás de mí, y el ambiente pesado se tornó aún más opresivo. Sentí cómo mis pasos titubearon al reconocer que los ecos de mi pasado se acercaban. Si pensaba que había dejado atrás a Miguel, a Clara, estaba muy equivocado. Aquello apenas comenzaba. Y mientras el granero se llenaba de un silencio temeroso, comprendí que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, o arruinarme por completo. Capítulo 8. La sombra se deslizó junto a mí, como un frío que me erizaba la piel. Giré rápidamente, esperando encontrar una explicación lógica, pero solo había un vacío inquietante. El granero parece haber cobrado vida, cada sombra y cada crujido multiplicándose.
La fotografía de Clara y Miguel se me cayó de las manos, y el suelo duro hizo eco de su impacto. Reaccioné como si me hubieran golpeado en el pecho. La imagen no solo era un recuerdo, era un golpe directo a mi corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Clara había compartido su risa conmigo? La había perdido, pero también la había dejado ir. Me agaché a recoger la foto, y mientras la sostenía entre mis dedos temblorosos, algo en la penumbra llamó mi atención. Un objeto ligeramente brillante asomaba entre las tablas del piso, parte de la estructura dañada del granero. Me acerqué, traté de ignorar la inquietante sensación de ser observado. Lo saqué, y un pequeño candado apareció en mi mano, como si me estuviera desafiando a descubrir su origen. Era un candado antiguo, casi hermoso en su oscura forma. Pero, ¿de qué servía sin su llave? Volví a mirar el baúl. Podría haber más que solo cartas. La idea de abrirlo por completo me llenó de un extraño sentido de urgencia. Hecho un nudo, decidí investigar más a fondo. Bajé la tapa y revisé el interior cuidadosamente, sacando cada carta, cada foto, organizándolas en el suelo. Pero cada hallazgo solo aumentaba mis dudas. No solo había amor, había secretos, un mundo paralelo que ni siquiera sabía que existía. De repente, escuché un ruido nuevamente. Amplié mis sentidos. Esta vez mis instintos gritaban en alerta. Ya no era solo el eco de mi propio miedo. Había algo más, real y tangible. Giré mi cuerpo hacia la entrada una vez más, listo para enfrentar lo que sea que asomara en la oscuridad. Una forma emergió lentamente. Al principio, no podía distinguir quién era. Mi corazón palpitaba. Temía que fuera Miguel, que viniera a reclamar lo que creía que me pertenecía. Pero antes de que pudiera entenderlo, una voz familiar rompió el silencio. «Pedro». Era Clara. La vi con claridad en la penumbra. Su cabello caía en ondas sobre sus hombros y su mirada, llena de emoción, se movía entre la duda y la desesperación. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué ahora? Mis pensamientos colisionaron en mi mente, entre la alegría y la confusión. «Clara, ¿eres tú? ¿Por qué has venido?», pregunté, luchando por encontrar palabras. «Necesito hablar contigo. He estado buscando respuestas y esto...» Hizo una pausa señalando el baúl. «Esto no es lo que piensas». Mis dudas se intensificaron. La fotografía seguía en el suelo, un recordatorio de la distancia entre nosotros. «¿Qué más podría haber, Clara? ¿Qué más hay que no sepas?». Un instante de silencio nos rodeó, y en ese momento, su mirada se profundizó. «Hay algo que no he podido contarte, algo que puede cambiarlo todo». Mis manos se cerraron en un puño. El aire entre nosotros se volvió denso. La urgencia de su confesión proyectaba sombras alargadas. ¿Qué más podía haber en nuestro pasado que ya no conocía? La verdad estaba al borde de salir, y de repente, el granero, que parecían ser solo ladrillos y madera, se transformó en el centro de nuestros secretos. Entonces Clara dio un paso al frente, y por primera vez vi miedo en su expresión. «Pedro, hay algo que tienes que saber sobre Miguel». El cielo se oscureció en mi interior. Todo podía cambiar en cualquier momento. Capítulo 9. El aire estaba cargado de tensión. Miré a Clara buscando una respuesta en su mirada, pero solo había incertidumbre. «¿Qué sobre Miguel?», pregunté sintiendo cómo cada palabra se convertía en un peso más en mi pecho. Ella tomó un respiro profundo, como si estuviera a punto de arrojar un secreto devastador. «Pedro, no es lo que piensas. Miguel no solo es...». Hizo una pausa. Sus ojos bajaron. «No solo es el hombre que crees que es. Hay cosas de su pasado que no sabes, cosas que nos afectan a todos». Mi mente giraba sin descanso. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué clase de cosas?». Clara dio un paso hacia mí, acercándose más, como si la proximidad pudiera protegerla de lo que estaba a punto de revelar.
Yo estuve involucrada más de lo que deberíamos haber estado. No solo como amigos, nuestra relación era más complicada y... Su voz se quebró, dejando un vacío lleno de preguntas. ¿Complicada? ¿Cómo?, exclamé, mi voz más alta de lo que pretendía. Tenía que mantener la calma, pero la ira y la confusión eran como un torbellino en mi interior. Miguel no estaba solo en esto. Estaba involucrado en algo oscuro, algo que no podía dejar que te afectara. Clara se apretó las manos, buscando consuelo en una postura defensiva. Te prometí que nada te dañaría, y pequé por guardarte la verdad. ¿Qué podía ser tan terrible que no pudieras contármelo?, exigí, la frustración brotando de mis labios. Quería entender, pero todo lo que venía a mi mente eran imágenes distorsionadas de Clara y Miguel, riéndose a mis espaldas. Eso no era el amor que recordaba. Clara vaciló. Su mirada se movía hacia el baúl, como si los secretos que contenía fueran un presagio. Él me pidió que lo ayudara, pero no sabía que se metía en un juego peligroso. No quiero que tú te involucres en esto. Justo entonces, un ruido más fuerte resonó fuera del granero. Mi corazón se detuvo. ¿Qué fue eso?, murmuré, ahora con un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. Debemos irnos. No estamos solos aquí, dijo Clara. Su voz temblaba ligeramente. Su gesto hacia la entrada me llenó de temor. Giré hacia la puerta. La oscuridad más allá parecía pesar sobre mí. No podía dejar que el miedo me dominara. ¿Quién más está aquí? ¿Es Miguel?, pregunté, desafiando a la negrura. No lo sé, pero algo me dice que no podemos quedarnos. Sus aliados pueden estar acechando aquí. Su advertencia me golpeó. Si había algo más en esta situación, la amenaza siempre había estado latente, esperando un momento apropiado para revelarse. Clara y yo éramos palos en un juego ajeno. Decidí que necesitaba respuestas. Tengo el candado, tal vez eso lo conecte todo. Si encontramos la llave, podría abrir el baúl y dejar de lado todas las inseguridades, todos los secretos. Clara me miró. La esperanza brilló a través de su miedo. Sí, tal vez haya algo que no sabemos, algo que nos ayude a entender de verdad la situación. Pero antes de que pudiéramos darle forma al plan, la sombra nuevamente se movió. Esta vez era más que solo una sensación. Escuché pasos firmes acercándose a nosotros. La oscuridad había cobrado vida y una nueva amenaza se cernía sobre nosotros. «Pedro», susurró Clara mientras nos girábamos hacia la entrada. «No podemos dejarlos atraparnos». El sudor se acumuló en mi frente. No importaba qué secretos habían sido enterrados. En ese momento, la única verdad que sabía era que estábamos en peligro. Al abrir la puerta del granero, el aire fresco golpeó nuestro rostro, pero las sombras de nuestros pasados aún seguían persiguiéndonos. Esa noche, las revelaciones estaban a punto de desatar una tormenta. Capítulo final. Salimos del granero, y el aire fresco nos recibió como un susurro de esperanza. Pero cada paso que daba hacia el campo abierto era una lucha contra la oscuridad que me perseguía. Clara, a mi lado, parecía más frágil que nunca, y cada crujido del suelo bajo nuestros pies recordaba lo que habíamos perdido y lo que aún estaba en juego. «¿Dónde está la llave?», preguntó Clara, su voz tensa. «No lo sé, pero debo encontrarla. Este candado tiene que conectar con el baúl», respondí, sintiendo que el tiempo se nos escurría entre las manos. Sabía que detrás de cada sombra había un secreto esperando ser revelado, y aún así, el verdadero peligro acechaba en los rincones que aún no había descubierto. Caminamos hacia la sombra del bosque, donde la luz de la luna apenas bañaba el suelo. La brisa llevaba ecos de risas lejanas, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Pedro, ¿crees que Miguel realmente está detrás de todo esto?», Clara preguntó, su mirada fija en la oscuridad. «No lo sé. La verdad es confusa. Tal vez él mismo sea solo una víctima de algo más grande», respondí,
sintiendo el peso de la incertidumbre en mi pecho. Mientras nos adentrábamos, de repente, vislumbré una figura a lo lejos, flotando entre los troncos de los árboles. Mi corazón latió con fuerza. Clara, ¿viste eso? Pero cuando miré de nuevo, no había nada. Solo la oscuridad que nos envolvía. Vamos, no nos quedemos aquí, insistí, tirando de su mano. Pronto encontramos un claro donde la luna brillaba intensamente. En el centro había un viejo pozo cubierto de enredaderas. Esto es raro, murmuré, mirando el pozo. Algo en él parecía familiar. Pedro, ¿te atreves a asomarte? Clara preguntó con voz temblorosa. Podría haber pistas, o algo más, respondí acercándome. Al mirar dentro, la oscura profundidad del pozo parecía llamarme, como un eco de los secretos enterrados. Mientras me inclinaba más, un brillo llamó mi atención. Un destello provocador. «¡Es la llave!», grité, y sin pensarlo, extendí la mano hacia el brillo. Pero en el instante en que lo toqué, una explosión de luz iluminó la noche. La figura que había visto antes emergió, más definida esta vez. Era Miguel, pero no parecía amenazante. Su rostro estaba embargado de desesperación. «Pedro, debes entender, esto va más allá de nosotros. Hay fuerzas que no comprendes. Clara está en peligro», dijo, y su voz resonó como un eco que retumbaba en mis oídos. La incredulidad inundó mis pensamientos. «¿Por qué deberíamos creerte? Has sido una sombra en nuestra vida», respondí, sintiendo que la rabia y el temor se mezclaban dentro de mí. «Porque no hay manera de escapar de esto. Puedes desatar lo que el rancho guarda. La llave abrirá no solo el baúl, sino lo que has mantenido escondido en tu corazón. Tienes que elegir. ¿Te atreverás a confrontar la verdad?» Su mirada daba la impresión de que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Clara se volvió hacia mí, temerosa, pero había una chispa de valentía en sus ojos. «Pedro, no podemos dudar más. Lo que dijiste de la verdad, de abrir la puerta, debemos hacerlo», dijo, apretando mi mano. Asentí, mi corazón palpitando con fuerza en mi pecho. Miré hacia el pozo y luego hacia Miguel. La calma que había sentido antes estaba lejos. El peligro aún acechaba. «Sí, abriré el baúl, pero si esto sale mal...» «No hay retorno», Miguel interrumpió. «Lo que busques siempre tiene un coste, pero es hora de liberar todo, incluso lo que no quieres enfrentar». Con el candado en una mano, desapareció en la oscuridad mientras flotaba hacia atrás, como una sombra que se disuelve en la penumbra. Mi mano se sintió pesada ante el peso de la decisión, y cuando el silencio nos rodeó de nuevo, respiré hondo como si esa inhalación fuera un nuevo comienzo. «Vamos, Clara, no hay vuelta atrás». Cruzamos el bosque con la esperanza de volver a desenterrar los secretos guardados en el baúl. Mientras nos acercábamos al granero, el miedo seguía presente. El eco de nuestra historia aún pesaba en el aire, pero había un destello de luz. Quizás la verdad no sería lo que esperábamos. Quizás nunca lo supe. Todo lo que sabía era que, de alguna manera, mi vida y la de Clara estaban entrelazadas con los misterios del rancho. Y en esa oscuridad, con cada paso que dábamos hacia el baúl, esperábamos que el pasado pudiera encontrarnos de nuevo. Pero, ¿y si, al final, lo que descubríamos era algo completamente diferente? Al abrir la puerta del granero, el silencio nos abrazó de nuevo. Nunca supe si estaba preparado para enfrentarlo. Supongo que nunca lo sabré.